verificando nosotros a nivel de la caja torácica dividida en tres tercios, en el tercio inferior, el tercio medio hasta la altura de las mamilas y las mamilas hacia arriba severo, ¿no? Entonces, si yo encuentro algún tipo de distrés respiratorio o retracciones intercostales a cualquiera de los tres niveles, entonces yo voy a decir leve, moderado o severo de la parte de abajo hacia la parte de arriba del tórax, ¿no? Y la circulación también, tengo que aprender a ver a ese paciente que se encuentra pálido, ¿no? Y esa palidez es por vasoconstricción, ¿no? Entonces, esa palidez la tengo que aprender yo a identificarla en ese paciente o ver ya cuando ya está moteado definitivamente y ese paciente ya no está tan bien, ¿no? Y si está cianótico, peor. Entonces, tengo que aprender a identificar esa palidez que me va a ayudar a identificar desde el inicio ese paciente que probablemente tiene un shock, está en situación de un shock, ya sea hipovolémico o shock séptico, etcétera. Es ese cambio de esa palidez. Tengo que aprender yo a ver, yo tengo que aprender a observar lo que es normal para poder identificar lo que es patológico en otras palabras, ¿no? Entonces acá hacemos nuestro diagnóstico fisiológico. Entonces, para que yo diga yo, tengo que fijarme, pues, que en el lado circulatorio, ¿no? En ese lado circulatorio, yo es lo que es que yo tengo que fijarme si está normal o no está normal, si la piel está pálida, si está la piel normal, si está un poco pálida, si está marmórea o está cianótica. Eso es lo que yo tengo que identificar, ¿sí? Y también tengo que identificar la apariencia que está relacionada con la perfusión de oxígeno hacia el cerebro. Entonces, esa es la apariencia y yo tengo que identificarla. Cuando el paciente le comienza a faltar el oxígeno, está medio inquieto. Es decir, ustedes lo miran y tiene una cara así como de preocupación, algo que le falta, ¿no? Está inquieto, ¿no? En cambio, cuando ya su oxígeno está completamente disminuido, aparte de ponerse cianótico, ustedes van a ver que este paciente se comienza a poner somnoliento. Entonces, yo tengo que identificar antes de que se ponga somnoliento, tengo que identificar cuando recién, ¿no? Él siente que le falta el oxígeno y está inquieto, ¿no? Está inquieto porque sabe que le falta el oxígeno, ¿no? Allí no lo voy a identificar cuando ya esté en esta situación como se ve en la imagen. No. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ver lo que es normal para identificar patologías. Así como cuando llevan ustedes a su enamorado, a su enamorada a su casa, ¿no? Si la llevan la primera chica, a la segunda chica o al revés, el primer chico, segundo chico, la mamá le va a decir, me gustaba más el anterior, probablemente, ¿no? Porque los está comparando. Entonces, siempre hay que aprender, ¿cómo se llama? A observar, ¿no? A observar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y en la misma pues, sala de observación comparen los pacientes, ¿no? Como el paciente que llega por respiratorio o que llega por dolor, las facies, todas esas cosas se va a ayudar a identificar más los pacientes. Pero entonces, en el caso del paciente con shock, yo voy a evaluar lo que es la apariencia y la circulación. Si la apariencia está normal, la respiración está normal y la circulación está normal, yo voy a decir que está con un shock compensado. Pero si la apariencia ya se encuentra normal, la respiración está normal y la circulación está anormal, yo digo es un shock descompensado. Pero si los tres lados de mi triángulo de evaluación pediátrica están alterados, yo voy a decir es un fallo cardiorrespiratorio. Significa que estos dos pacientes, shock compensado y tienen que ingresar rápidamente a la emergencia para dar una intervención lo más oportunamente posible, ¿no? Y una vez que yo identifico a mi paciente, probablemente ese paciente va a pasar directamente al área de trauma shock, ¿no? Para poder intervenirlo de la manera más adecuada. Entonces, cómo defino shock? Yo defino shock como aquel estado fisiológico caracterizado por una perfusión tisular inadecuada, ¿no? Si hay una perfusión tisular inadecuada, también va a estar disminuido la cantidad de oxígeno, ¿no? Aparte del volumen que se requiere, para satisfacer el requerimiento metabólico y por lo tanto la oxigenación tisular. Existe pues una perfusión periférica y de órganos inadecuada.
¿sí? Si la perfusión está inadecuada, el aporte de oxígeno va a estar disminuido y el organismo los tejidos van a demandar una demanda tisular de oxígeno. Pero si sigue el aporte de oxígeno disminuido y la demanda aún se incrementa más, ¿no? Entonces se va a producir una lesión y muerte celular. Y definitivamente eso no queremos, ¿no? Entonces es muy importante identificar oportunamente. Ahora, nosotros tenemos varios tipos de shock, ¿no? Eh, Tenemos el shock hipovolémico hemorrágico, que son los más frecuentes en la parte pediátrica, ¿no? Tenemos el shock distributivo, que es entre ellos el shock séptico, shock obstructivos y el shock cardiogénico, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de shock. Y yo me hago la pregunta, en el shock, ¿la presión arterial va a estar alterada? Nayeli, ¿va a estar siempre alterada la presión arterial? Nayeli, Sí, doctora. ¿va a estar siempre alterada la presión arterial? Para que yo diga necesariamente en el shock tiene que estar la presión arterial aumentada o no. Sí, doctora. No necesariamente va a estar la presión arterial alterada, ¿no? Es decir, puedo tener un shock con una presión arterial normal, ¿no? Entonces, el shock definitivamente hipovolémico va a causar pues con una presión arterial baja, ¿no? Pero no es en todos los shocks que voy a encontrar la presión arterial, como que yo voy a preocuparme por la presión arterial, no. ¿No? Porque la presión arterial no me va a definir si ese paciente está con shock o no, si la presión la mantiene dentro del rango normal. Pero a la larga, cuando hay un shock, ¿qué va a pasar? Van a sufrir los órganos más importantes, que es el cerebro, el pulmón, el riñón, el corazón, como parte de... Ya apagué mi celular. Como parte de cómo se llama, va a haber un deterioro, ¿no? De los órganos vitales y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, cuando a veces dicen ustedes, tómenle la presión arterial, no, porque la presión arterial podría estar normal en algunos tipos de shock, ¿no? Ahora, con respecto a la fisiopatología, siempre tenemos que recordar lo que corresponde al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca que me va a dar el gasto cardíaco, ¿no? Este gasto cardíaco a su vez va a necesitar de un buen funcionamiento cardiopulmonar, ¿no? Si el corazón y el pulmón no están funcionando adecuadamente, definitivamente se va a alterar la precarga, se va a alterar la contractividad y la poscarga, ¿no? Entonces, en ese paciente cuyo gasto cardíaco, si el gasto cardíaco disminuye, entonces el contenido de oxígeno también va a disminuir y por lo tanto la administración de oxígeno. Pero ¿cómo yo lo voy a identificar? Este paciente llega a la emergencia. ¿Cómo voy a identificar a este tipo de paciente? Ya hemos dicho que la apariencia va a estar alterada y la parte circulatoria también va a estar alterada, ¿no? Entonces yo voy a llevar a unidad de trauma shock y voy a observar que ese paciente, ya sea con el estetoscopio o si no con el monitor, ese paciente va a tener mecanismos compensadores. Entonces yo voy a ver un paciente que puede estar de repente, eh, está un poquito inquieto porque le falta el oxígeno, pero voy a ver el monitor y está con la frecuencia, con la frecuencia cardíaca aumentada, es decir, está taquicárdico, ¿no? De repente le cojo las manos y va a tener un poquito de vasoconstricción y van a estar completamente sus manos heladas, ¿no? Y si yo miro bien, de repente están un poquito cianóticas, ¿no? Oculto el corazón y el corazón va a estar que late más rápido de lo normal, ¿no? Para poder satisfacer la cantidad de oxígeno que necesita ese paciente y bombear la sangre a todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces la contractibilidad cardíaca va a estar aumentada. Si bien la contractibilidad cardíaca está aumentada, a medida que la frecuencia cardíaca aumenta más, más, más y más, entonces la cantidad de volumen que pasa al ventrículo va a ser mucho menor, ¿no?
Entonces, a veces, si bien su mecanismo compensatorio es aumentar para mejorar, pero también la cantidad de sangre que pasa a los ventrículos y luego al resto de las arterias y de las venas va a disminuir, ¿no? Entonces, si bien por una parte nos ayuda, por otra parte también podrías perjudicar al paciente si yo no tomo medidas de inmediato para resolver o por lo menos tratar de que ese paciente con shock no evolucione más desfavorablemente de cómo llegó a la emergencia, ¿no? Hay un aumento también del tono muscular liso venoso como mecanismo compensadores en este tipo de pacientes. Ahora, entonces, en este tipo de pacientes que yo debo tener en consideración, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en un choque hipovolémico, hay que ver cómo está la presión arterial, ¿no? La presión arterial probablemente esté completamente disminuido, el paciente esté taquicárdico, yo le cojo las extremidades y están frías, ¿no? Los pulsos periféricos y las extremidades están muy frías, de repente no voy a poder palpar, ¿no? Los pulsos periféricos centrales de repente sí los voy a encontrar un poquito débiles y el nivel de conciencia va a depender, ¿no? Si hay un poquito si la saturación todavía se mantiene más o menos adecuada, 90, 92, ¿no? Va a estar de repente un poquito irritable, pero cuando ya el oxígeno comienza a disminuir, ya va a estar completamente somnoliento, ¿no? Entonces va a depender en qué momento yo lo encuentre a ese paciente. Definitivamente yo no debería permitir que el paciente evolucione a una etapa más, ¿no? En relación como llegó. Por eso la identificación del shock debe ser rápida, ¿no? Y para poder intervenirlo oportunamente. Acá tenemos dos tipos de shock. Acá tenemos el shock, en este caso más parece un shock hipovolémico y acá tenemos un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a identificar, no? Porque importante es cómo lo identificamos. Es muy, es muy importante cómo lo identificamos, ¿no? A este paciente. Entonces, tenemos con respecto a la identificación del shock por gravedad. En el caso del shock compensado, es aquel paciente cuya presión arterial está dentro del rango normal, pero está dentro del rango normal. ¿Por qué? Porque ha habido vasoconstricción, pero al haber vasoconstricción, yo voy a encontrar signos de perfusión tisular inadecuada en el paciente, ¿no? Entonces, vamos a hablar acá de los mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces, si tenemos acá un paciente con shock, entonces ese paciente, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. Entonces, yo voy a encontrar en el examen taquicardia. Si la resistencia vascular está aumentada, voy a encontrar en la piel que está fría, la piel marmórea, sudorosa, ¿no? Primero va a estar pálida pero se produce la vasoconstricción, disminuye la cantidad del flujo de sangre en esa zona, entonces comienza a ponerse marmórea porque ya no llega buena cantidad de oxígeno, ¿no? Y luego se pone sudorosa. A medida que va haciendo mayor vasoconstricción, la piel se vuelve más fría, ¿no? El llenado capilar se hace más prolongado. Los pulsos periféricos al inicio vienen a ser débiles, luego hay un acortamiento de la presión diferencial con un aumento de la presión arterial diastólica. Lo mismo ocurre con el riñón. En el riñón yo voy a encontrar en ese paciente oliguria. La mamá me va a decir, doctora, mi hijito siempre le cambio el pañal 3 veces al día y mire qué hora es y desde la mañana no le he cambiado el pañal, porque no, desde ahí hasta esta hora no le cambio, no ha orinado. Entonces a la mamá sí le va a llamar la atención que su niño no, ¿cómo se llama? No orine. Un ratito, por favor. Ya que no orine. Entonces, acá, con respecto a los intestinos, también hay un aumento de la resistencia vascular esplánica y renal, ¿no? Es decir, siempre el organismo va a sacrificar, ¿no? La piel va a sacrificar los riñones
va a sacrificar el intestino para poder mantener el flujo sanguíneo en los órganos más importantes como es el corazón y el cerebro, ¿no? Entonces, en este caso, los intestinos, el paciente va a presentar vómitos y va a presentar probablemente, va a haber un hilio en el paciente. Ahora, con respecto a la identificación del shock por gravedad, el, ahora del shock hipotenso, ¿no? Acá ya está fallando. Al comienzo hemos puesto que más o menos la presión por la vasoconstricción estaba bien, pero después de eso ya, entonces ahí ya fallan los mecanismos compensatorios y ahí es cuando yo empiezo a ver ese deterioro del nivel de conciencia. Ya les he dicho que cuando comienza a disminuir el oxígeno, el paciente es consciente todavía y sabe que le falta el oxígeno y está irritable, está con esa sensación que le falta, pero cuando va pasando el tiempo y lamentablemente no se identifica el shock para tratarlo inmediatamente y nos demoramos, entonces va a seguir su curso, ¿no? Entonces ya no va a presentar tanto oxígeno en la en el cerebro, ¿no? Entonces el paciente ya no está irritable, sino va a estar somnoliento. Cuando ya está somnoliento es que ha avanzado bastante esto y probablemente no vamos a poderlo revertir tan fácilmente, ¿no? Entonces nosotros por eso es que tenemos que identificar tempranamente para evitar que evolucione desfavorablemente, porque cada vez pasa el paso que avanza, que no lo identificamos, o cada minuto que pasa que no lo identificamos, siempre va a ser peor para el paciente. Entonces, la insuficiencia cardiopulmonar después miren, de shock compensado hasta el shock hipotenso pasan horas, pero del shock hipotenso a la insuficiencia cardiopulmonar y al paro es rapidísimo, solamente son minutos. Miren, tenemos tiempo para identificarlo. Entonces, solamente es tratar de aprender a observar, ¿no? Bueno, y estudiar, ¿no? Definitivamente. Entonces, también puedo yo calcular más o menos cómo está la presión arterial, ¿no? Presión arterial 70 mililitros más la edad del niño por 2, me da más o menos, me permite calcular la presión sistólica, ¿no? Ya tenemos los diferentes tipos de shock: el shock obstructivo, el shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock cardiogénico. Los shocks que ustedes siempre van a tener en el servicio bueno, en el lugar donde se vayan, es el shock hipovolémico y probablemente el shock distributivo, ¿no? Que lo van a encontrar, por ejemplo, en un paciente con el shock séptico o con shock anafiláctico, ¿no? Entonces, este tipo de shock son los que van a tener ustedes, por lo menos el shock hipovolémico sí o sí, por la presencia de vómitos y diarreas, ¿no? En cambio, el shock obstructivo y el shock cardiogénico generalmente lo vemos más frecuente en la emergencia, nosotros porque tenemos pacientes cardiópatas, ¿no? Y el shock obstructivo que también sí lo tenemos, ¿no? Pero los más frecuentes vienen hacia el shock hipovolémico y el shock distributivo, que porque a pesar de que todavía se supone que tenemos una red, ¿no? Llegan pacientes sépticos a la emergencia pediátrica, ¿no? En mal estado general, ¿no? Falta de educación, que será falta de, bueno, también supongo de dinero, que a veces los padres descuidan a sus hijos, ¿no? Entonces, si no los llevan oportunamente y cuando los llevan a la emergencia pediátrica, pues ya están en mal estado general, ¿no? El shock hipovolémico. ¿Qué características tiene este shock hipovolémico? El más frecuente, el que vemos siempre, que van a ver cuando se vayan ustedes a sus serums, ¿no? Ese shock hipovolémico por una deficiencia de volumen sanguíneo intravascular, ya sea por falta de aporte o ya sea por pérdidas, ¿no? A través de diarreas o vómitos, etcétera. Entonces tenemos acá dos: el shock no hemorrágico, donde tenemos las diarreas, los vómitos, el golpe de calor, ¿no? Farmacológicos, cuando los diuréticos, sobre todo cuando se dan a los pacientes, por ejemplo, cardiópatas, ¿no? Y a veces se quedan los niños con los hermanos, entonces el hermano le repite la dosis, ¿no? Y pueden llegar deshidratados y descompensados, ¿no? Pacientes con quemaduras, un síndrome nefrótico, ¿no? Pancreatitis, diabetes mellitus, diabetes insípida, ¿no? Dentro de las causas no hemorrágicas. Dentro de las causas hemorrágicas tenemos el sangrado gastrointestinal, tenemos cirugía
trauma, ruptura hepática, daño grave de vasos sanguíneos, sangrado intracraneal, fractura de huesos largos, ¿no? Dentro de todas estas características tenemos nuestro sangrado gastrointestinal en pacientes hematológicos, los traumas, ¿no? Que siempre ocurren, ¿no? Ruptura hepática no he visto, ¿no? Daño grave de vasos sanguíneos, muy difícil que tengan cortes en vasos profundos en el paciente pediátrico, excepto que sea un accidente, ¿no? Sangrado intracraneal sí, todos los chiquitos se caen, los famosos camarotes, ¿no? Siempre llegan, hay caídas de camarote, definitivamente con sangrado, ¿no? Y bueno, todo niño es travieso, también tenemos fracturas de huesos largos, ¿no? Entonces, durante todas estas posibilidades, de todos estos eh, en pacientes que hemos mencionado con las diferentes formas o maneras como las que pueden llegar a la emergencia pediátrica, yo debo de pensar que podría haber un choque hipovolémico, ¿no? Ahora, con respecto al choque hipovolémico, si estamos hablando de la precarga, contractibilidad y la poscarga, la precarga está reducida porque se supone que hay choque hipovolémico, ahí puede ser por falta de aporte o puede ser por pérdida, como dije un momento. La contractibilidad, el corazón está normal, ¿no? Entonces, normal o puede estar incrementado inicialmente como mecanismo compensador, ¿no? Y la poscarga estaría aumentada. Entonces, yo voy a evaluar ese paciente y qué voy a identificar? En la fractura aérea va a estar permeable, no tendría por qué estar alterada, ¿no? Pero sí, la parte respiratoria, yo voy a encontrar ese paciente taquipneico, ¿sí? Va a estar taquipneico porque va a tratar va a haber compensar, ¿no? Y va a haber, este paciente va a estar taquipneico. Ahora, con respecto a la parte circulatoria, si ha perdido líquidos, definitivamente va a estar taquicárdico, dependiendo de la cantidad del volumen que haya perdido. La presión arterial sistólica va a estar adecuada, pero hay un acortamiento de la presión diferencial, o puede presentar el paciente hipotensión sistólica con un acortamiento de la presión diferencial, ¿no? Los pulsos periféricos van a estar débiles o simplemente no los voy a poder palpar porque va a producirse vasoconstricción para poder mantener la presión arterial, ¿no? Entonces, por eso es que no los voy a poder probablemente palpar, pero sí la frecuencia cardíaca sí lo voy a encontrar con bastante taquicárdico, como hace un momento he mencionado. El llenado capilar va a estar prolongado, ¿no? La piel sudorosa, la piel marmórea, pálida o fría podría estar en cualquier circunstancia. Primero es la piel sudorosa, luego viene la piel marmórea en que recién se está, y que encuentra con ustedes como moteada y después recién va a estar pálida y por lo tanto fría, ¿no? Por la vasoconstricción que hay. Extremidades distales van a estar pálidas o oscuras. Hay un cambio en el nivel de conciencia, ¿no? Hemos dicho que al inicio siempre el paciente va a estar un poco irritable porque le falta el oxígeno, porque no llega flujo sanguíneo y por lo tanto no llega oxígeno. Entonces, siempre va a estar inquieto, irritable. Y eso tienen que aprender a observar en el paciente pediátrico, ¿no? En general en el paciente, porque todo paciente, igualito un adulto, también va a tener esa sensación de que le falta, entonces va a estar inquieto porque sabe que le falta eh, oxígeno, ¿no? Porque si no hay flujo sanguíneo no llega el oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces va a estar inquieto. Y y aparte de ello, van a encontrar, pues, pueden encontrar la piel marmórea cuando todavía no está, hay una vasoconstricción, pero no completa, entonces van a ver la piel marmórea, ¿no? Marmórea, o ya pálida cuando ya es una vasoconstricción completa, y si está completa ya no llega flujo sanguíneo y por lo tanto va a estar fría, ¿no? Las extremidades distales pálidas, oscuras, hay cambios en el nivel de conciencia que les he mencionado hace un rato, y definitivamente, ¿no? Pobre riñón, siempre que falta líquidos, que hay pérdida, siempre el riñón es el que sufre las consecuencias, ¿no? Entonces, la oliguria, la mamá nos va a decir, como hace un momento les dice, que no orina, ¿no? Que no orina, o si de repente les dice, sí, sí, sí está orinando, dice la mamá, ¿no? Pero está orinando un poquito y está como cargado. Entonces yo tengo que preguntarle a la mamá
Señora, sí, está orinando. ¿Y de qué color es? Ah, no, doctorita, esto es más oscuro, me dice. No, entonces ya me está diciendo. Yo tengo que aprender a jugar con todo para poder identificar, ¿no? Pero yo tengo que preguntarle porque la mamá no me va a decir, ¿sí? Y el cambio de conciencia que ya les he mencionado, de alerta irritable y luego a somnoliento, las extremidades frecuentemente, siempre a medida que el paciente se va deshidratando, siempre es de nivel, las extremidades siempre son las más frías, ¿no? ¿No? Es lo primero que se va a poner frío. Ya. Y en el shock distributivo ahí tenemos el shock anafiláctico, el shock séptico, el shock neurogénico, ¿no? Entonces, cualquiera de esos tipos de shock también tienen ciertas características que comparten ambos juntos. La precarga puede estar normal o disminuida. Eso va a depender en qué momento del shock se encuentra el paciente, ¿no? Normal o disminuida. Acuérdense que el shock séptico, el shock anafiláctico, el shock neurogénico, va a haber un momento en que la presión arterial va a caer, ¿no? Y es por eso es que en ese determinado momento la precarga va a estar más bien, va a estar normal o disminuida, la contractividad normal o disminuida, y la poscarga va a estar variable, ¿no? Dependiendo hecho séptico, hecho anafiláctico y hecho neurogénico. Hemos tenido dos casos de shock neurogénico, bueno, que yo haya visto. Shock anafiláctico, hemos tenido cuatro pacientes con shock anafiláctico, shock anafiláctico en la emergencia pediátrica. De ellos falleció una, ¿sí? Fallecieron dos, perdón, de esos cuatro shock anafilácticos fallecieron dos pacientes, fueron por metamisol, y el otro paciente que falleció fue por la fitomenadiona, que es la vitamina K, ¿no? Entonces, el shock séptico, el shock anafiláctico, perdón, shock anafiláctico se puede presentar en cualquier momento, ¿sí? Nunca tengan, el shock anafiláctico se presenta en cualquier momento. Entonces, ustedes siempre tienen que acostumbrarse a preguntar a la mamá si cuando le han indicado el medicamento ha tenido de repente algún tipo de validez, algún tipo de cianosis, algo diferente. Y la mamá tiene que aprender a decir a la enfermera, ¿no? Porque a veces cuando no le dice a la enfermera, entonces le repiten la dosis y ahí es fatal, ¿no? Algunos pueden salir, pero otros no salen, no salen, ¿no? Del shock. Entonces hay que tener bastante cuidado, siempre preguntar, por favor. No es que yo le pregunto cuando hago la historia clínica, yo le pregunto allí, pero de repente durante su hospitalización la enfermera le colocó el metalmisol y presentó una palidez que no es normal, y que la mamá le llamó la atención y que simplemente no lo tomamos en consideración. ¿Sí? Entonces siempre hay que preguntar, y que la enfermera que se acostumbre, y ustedes acostumbrarse también a preguntar esos detalles que son muy importantes para evitar desenlaces que pueden ser fatales, ¿no? Entonces, en este hecho distributivo, la precarga puede estar normal o disminuida, la contractividad normal y disminuida, y la poscarga va a ser variable. Ahora, en el shock séptico, ¿no? Siempre tenemos pacientes que evolucionan eh, desfavorablemente a procesos infecciosos, sobre todo los más pequeños. Me estoy refiriendo a los lactantes o a aquellos pacientes con problemas de inmunidad. Entonces, aquellos pacientes con shock séptico, la precarga va a estar reducida, ¿no? Porque se va a producir vasodilatación, la contractividad puede estar normal o reducida, y la poscarga va a estar variable. ¿Qué voy a encontrar en este paciente? Voy a encontrar, por lo general, la vía aérea va a estar permeable, ¿no? El paciente va a estar consciente, el paciente va a estar taquipneico, pero no tiene aumento del esfuerzo respiratorio, ¿sí? Tiene una hispernea, es decir, no tiene una hispernea, solamente tiene taquipnea sin aumento del esfuerzo respiratorio, a menos que el niño tenga, por ejemplo, una neumonía o esté desarrollando un síndrome de dificultad respiratoria aguda o un edema pulmonar, o que se trate de un paciente con problema cardiogénico, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, sí. Desde el punto de vista cardiológico, todo paciente con shock séptico
el paciente va a llegar porque va a presentar taquicardia, no necesita taquicardia. Yo a veces, para poder identificar si el paciente está taquicardia, tengo que bajarle la temperatura, ¿no? Porque voy a decir, si está con fiebre y está taquicárdico, ¿cómo voy a poder evaluar? Le bajaré la temperatura y volveré a tomar nuevamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Para ver si está taquicárdica. Y con menos frecuencia ustedes podrían encontrar bradicardia, ¿no? Eso generalmente es cuando ya la evolución es ya desfavorable, ¿no? Al inicio no. Los pulsos periféricos pueden estar muy saltones, acuérdense de shock séptico, ¿no? Hay una disminución del llenado capilar rápido, lento. La piel es generalmente caliente, ¿no? Em, Puede estar pálida, puede estar marmóreo, vasoconstricción, depende de en qué momento de la enfermedad lo encontremos, ¿no? Porque si ya lo encontramos en la parte final, definitivamente va a haber una vasoconstricción, va a estar completamente cianótico, no va a estar inclusive ya no taquicárdico, sino va a estar con la frecuencia cardíaca disminuida porque ya está en involución y de repente dentro de poco me hace un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces va a depender en qué momento, ¿sí? Las extremidades están calientes, ¿no? Perdón, la hipotensión con aumento de la presión diferencial con extremidades calientes al inicio. Pero si ya lo encuentro en la fase final, no va a estar así, ¿no? Las extremidades posteriormente van a estar frías, ¿no? Puede existir una normotensión y los cambios de nivel de conciencia que ustedes tienen que aprender a identificar, ¿sí? La oliguria, el cambio de nivel de conciencia. El paciente puede tener fiebre, puede estar hipotérmico también, las extremidades pueden estar calientes o frías y pueden, bueno, definitivamente en el shock séptico que evoluciona desfavorablemente, puede estar con petequias, ¿no? O equimosis, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Todo va a depender de la evolución del paciente. Acá tenemos el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es otro tipo de shock, ¿no? Que siempre se puede presentar. Entonces nosotros tenemos que tener la buena costumbre, y se los digo, nosotros hemos tenido shock anafilácticos, hemos estado en juicio, porque cuando entra en juicio, como todos evolucionamos en la emergencia, todo el servicio entra en juicio, ¿no? Entonces, acostúmbrense que cada vez que hagan evolución, vuelvan a preguntar si tienen alérgico a algún medicamento, ¿sí? Y ustedes reportar paciente, refiero, madre refiere que no es alérgico al medicamento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, nosotros, como les he mencionado, había un chocho anafiláctico, por ejemplo, de un paciente con que fue alérgico a la fitomenadiona, ¿no? A la fitomenadiona, a la vitamina K. Entonces, este paciente era un paciente con hepatitis A, que había recibido la vacuna de hepatitis A en donde su médico particular, pero hizo hepatitis A, ¿no? Entonces, la mamá era una tecnóloga médica del María Auxiliadora, que cuando le coloca la fitomenadiona, que es la vitamina K, le coloca a la enfermera, ella notó que la paciente presentó una palidez que nunca había presentado con ningún medicamento, pero la enfermera no lo consignó, ¿no? Entonces, cuando le vuelven a colocar la vitamina K, el paciente hace un shock anafiláctico y no salió del paro. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que siempre preguntar, si, independientemente todos los días, por más que reciba el mismo medicamento, si es alérgico a algún medicamento, ¿no? Y tengo que acostumbrar a mi personal de que también lo pregunte después de que coloque el medicamento si hay o no hay esa historia, ¿no? Entonces, y así evitar muertes que de repente se pueden prevenir y nosotros evitarnos meternos en problemas, ¿no? Legales. Entonces, sí es importante. Entonces, en el shock anafiláctico, la precarga está reducida, la contractividad va a ser variable, el ventrículo izquierdo está reducido y el ventrículo derecho va a estar aumentado. ¿Qué voy a encontrar en este paciente? Como la vía aérea, como se edematiza todo, entonces voy a encontrar un paciente con angioedema, con una tumefacción probablemente en el rostro, los labios y de la lengua, ¿no? Y esto está causado por hinchazón de la lengua y de los tejidos relacionados con la salida de líquido de los vasos sanguíneos, ¿no?
puede encontrar dificultad respiratoria, definitivamente, ¿no? Si está con angioedema, todo el rostro está completamente tumefacto, va a tener probablemente también un edema a nivel de la vía respiratoria y por lo tanto va a manifestarse con dificultad respiratoria. Si disminuye en la zona de la laringe, entonces va a presentar también estridor laringio y también lo mismo va a ocurrir con los bronquios y se van a cerrar y puede encontrar también la presencia de sibilantes, ¿no? Podría encontrar cualquiera de estas patologías dependiendo del grado de shock anafiláctico que pueda tener el paciente por la perdón, por la constricción respiratoria, ¿no? Por un proceso inflamatorio. La presión arterial cae, el paciente va a estar hipotenso, ¿no? Causado por la vasodilatación, por la hipovolemia y el gasto cardíaco disminuido. Va a estar por esto, hipotensión, yo voy a encontrar al paciente taquicárdico, ¿no? Y el flujo sanguíneo inadecuado en los tejidos. Y este paciente que estaba completamente bien porque no vino por nada y de repente presentaba de repente fiebre, pero nada más, ¿no? Si el paciente siente que después de que le colocaron el medicamento, siente la falta de aire, pues va a estar ansioso, ¿no? Va a estar ansioso porque siente esa falta de aire y si se cierran los bronquios va a presentar también agitación, ¿no? Y eso lo van a ver. Entonces van a ver ese paciente que está completamente normal, cómo comienza a presentar dificultad respiratoria y cómo la piel le comienza a cambiar de rosadita a morado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una concentración baja de oxígeno, porque hay vasoconstricción, ¿no? Broncoespasmo, ¿no? Y no, perdón, por broncoespasmo y por eso no llega el oxígeno adecuadamente. Entonces, los pacientes asmáticos, no sé si ustedes ahorita están en alguna de las emergencias, también vienen con una cara de ansiedad cada vez que se les cierran los bronquios, por ejemplo, ¿no? Es porque falta el aire, esa sensación de falta de aire le produce esa ansiedad que ustedes le miran la cara y es una ansiedad, una cara que nunca se la van a olvidar, ¿no? Entonces la ansiedad y la agitación es parte de los síntomas que va a tener, de síntomas y signos síntomas, si el paciente me lo dice y signos, si yo lo estoy objetivando, en el caso de los pacientes con shock anafiláctico, ¿no? Y la urticaria que puede definitivamente presentar ronchas y que ustedes las van a ver, ¿no? Pero la identificación precoz es muy importante. Ya. Mm, en el shock neurogénico, el paciente presenta la precarga reducida, la contractibilidad normal y la poscarga reducida, ¿no? Acá hay una hipotensión con aumento de la presión diferencial, la frecuencia cardíaca va a estar normal, o también puede estar el paciente bradicárdico. Hay una evidencia de la lesión de la columna cervical. Yo en particular no he visto un shock neurogénico, ¿no? No he visto. Generalmente pacientes con lesión cervical o de accidentes de tránsito, cuando ya llegan acá, general ya están estables, ¿no? Ahora con las ambulancias y médicos emergenciólogos, ¿no? Entonces ya llega, ¿cómo se llama? Eh, ya llegan a la emergencia, pero ya llegan en camillas, ¿no? Pero no, yo en particular no he visto un shock neurogénico, ¿no? El shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico es por una perfusión tisular inadecuada, ¿sí? Asociada a una disfunción inadecuada del corazón, ¿no? ¿Quiénes van a presentar este shock cardiogénico? Definitivamente los cardiópatas congénitos, los pacientes con miocarditis, ¿no? Con miocardiopatías, aquel paciente que viene con arritmia, pacientes con sepsis, intoxicación por intoxicación o toxicidad por fármacos, lesiones miocárdicas. Entonces, ¿qué voy a buscar? ¿No? Esta tabla es para que ustedes vean qué es lo que voy a buscar de cada, ¿no? Lo que está en negrito es lo que yo debo de encontrar, ¿no? Bueno, definitivamente
La vía aérea por lo general va a estar permeable, ¿no? El nivel de conciencia podría estar afectado, eso va a depender, ¿no? De qué momento llega, en qué momento llega la emergencia. ¿Va a estar taquipneico? Definitivamente sí, ¿no? Hay aumento del esfuerzo respiratorio con retracciones, aleteo nasal, quejidos, resultados del edema pulmonar, definitivamente sí, ¿no? Va a estar taquicárdico, obvio. Va a obtener la presión normal bajo acortamiento de la presión diferencial, pulsos periféricos pueden ser débiles o no palpables, los pulsos centrales normales y seguidamente débiles, el llenado capilar puede estar prolongado con extremidades frías, mm, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, hepatomegalia, cianosis causadas por cardiopatía congénita, piel fría, pálida, marmoria, ¿no? Lo que está en negro es lo que ustedes generalmente deberían de encontrar, ¿no? Lo demás es todo lo que tienen los pacientes con CHOG, en general con CHOG, ¿no? Pero los de signos negros son lo que es específicamente para un shock cariogénico, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, hepatomegalia, ingurgitación yugular, cianosis, ¿no? Y edema, ¿no? Y definitivamente, si no hay oxígeno, va a detener los diferentes cambios de conciencia que ya hemos mencionado. Y las extremidades frecuentemente con una temperatura inferior a lo normal, inferior a lo normal. Ya. Y ahora tenemos el shock obstructivo, ¿no? En el shock obstructivo tenemos el neumotórax a tensión, ¿no? Siempre van a tener, puede llegar un neumotórax a tensión, ¿no? El gasto cardíaco se ve afectado por una obstrucción física del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, el taponamiento cardíaco puede presentarse, pero también lesiones de ductos dependientes en una embolia pulmonar masiva, si hemos tenido embolia pulmonar, taponamiento cardíaco no, y neumotoras de tensión sí, varias veces, ¿sí? En cuanto a la apertura de la vía aérea, es variable según la situación y la causa principal. El dispositivo avanzado para la vía aérea podría ser ella estar colocado. Hay una desviación. Acá lo más importante es ver la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, el lado opuesto al lado del neumotórax. Esta desviación puede ser difícil de apreciar en los lactantes, pero sí se aprecia, ¿ya? Sí se aprecia. En la dificultad respiratoria con aumento del esfuerzo y la frecuencia respiratoria hay una hipersonoridad en el lado afectado, ¿no? Y si está hipersonoro va a estar más abombado, ¿no? Y los ruidos respiratorios más leves en el lado afectado porque hay presencia de aire, por eso es que no lo voy a encontrar, ¿no? Ahora, ¿qué voy a encontrar en la parte circulatoria? Ingurgitación yugular, podría ser difícil apreciarlo, pero puede, ¿no? O niños con hipotensión grave. Pulso paradójico, hay una disminución de la presión arterial sistólica, hay rápido deterioro de la perfusión, ¿no? Es un paciente que puede tener taquicardia o bradicardia o hipotensión conforme al gasto cardíaco vaya disminuyendo. Los niveles de conciencia también hemos dicho que va disminuyendo de acuerdo a la cantidad de oxígeno. Las extremidades frecuentemente con una temperatura inferior al tronco. Pero ¿qué lo va a caracterizar? La desviación de la tráquea hacia el lado contralateral y la hipersonalidad del lado afectado con hiperexpansión del lado afectado, ¿no? Y los ríos respiratorios definitivamente en esa zona van a estar más leves, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a encontrar. ¿Cómo debo manejar el shock? Pues el manejar el shock es intervención rápida, ¿no? Manejo de volumen, antibióticos en el caso que lo requiera, ¿no? Eh, entonces, los aspectos básicos. Primero, tengo que posicionar oxígeno, tengo que ponerle oxígeno a mi paciente, posicionarlo adecuadamente, ¿no? Si está hipotenso, colocarlo en posición de Trendelenburg, a menos que la respiración se vea afectada, y voy a ponerle oxígeno.
¿sí? Oxígeno. Oxígeno a alta concentración. Si viene porque con historia de pérdida de sangre, pues le tengo que poner paquete globular, ¿no? Considerar usar CPAP a presión positiva no invasiva en la vía aérea o ventilación mecánica en PIV, perdón, ¿ya? Aplicar ventilación asistida según resulte, el caso lo requiera, puede ser invasiva o no invasiva, ¿no? Y obtener un acceso vascular. El acceso vascular no es tan fácil canalizarlo cuando el paciente, por ejemplo, está en un shock, ya sea hipovolémico o está en shock séptico o un shock anafiláctico, no es tan fácil, ¿no? Aunque el shock anafiláctico lo que yo le voy a poner de frente es la adrenalina intramuscular, ¿no? Pero en el shock, por ejemplo, en el shock séptico, no es tan fácil canalizar. Pero ustedes tienen una herramienta muy importante que ustedes, supongo que ya en las prácticas, ¿no? Deben de, ¿cómo se llama?, de hacerlo o practicarlo, ¿no? Que es el acceso intraóseo. Normalmente en otros países, Argentina, el Uruguay, ¿no? Y cualquier otro país, tienen las pistolas para colocar la intraósea. Lamentablemente nosotros en el Revalidati no tenemos, ¿no? Se solicitó, pero no lo han comprado, ¿no? Entonces, pero sí pueden utilizar, ¿no? Una aguja 12, ¿no? La rosada, ¿no? Y colocarle intraósea, ¿no? Dándole vuelta como un tornillo y hacerlo. ¿Cómo pueden practicar? Porque ustedes cuando se vayan a sus serums, ustedes no saben dónde les va a tocar, ¿no? Ahora les tocan en lugares muy lejanos, hay mucha competencia, muchas universidades. Hoy día he visto alumnos de la Winner, en la Winner ha sido chica, ¿no? Hemos visto de la Winner, una nueva universidad, ¿no? Ya en la emergencia pediátrica del Revaliate. Es decir, universidades hay en cantidad. Entonces la competencia para ir para los diferentes establecimientos de salud es definitivamente más competitivo, ¿no? Entonces, ustedes se van a ir probablemente lejos, ¿no? Pero la enfermera que va está en las mismas condiciones que ustedes. También es serumista, ¿no? Y de repente encuentran un técnico de allí que de repente es el vecino que hace función de técnico, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen ustedes si no van a poder canalizar una vía endovenosa? Todavía un paciente con chocado, ¿no? Entonces, una herramienta muy importante es el acceso intraóseo. Entonces, eso sí lo pueden hacer, pueden practicar ahí con los huesos de la patita de pollo, ¿no? Y practicar, ¿no? Con una aguja número, la rosada, ¿no? Y practicar así, ¿cómo se llama? Como tornillo, ¿no? Tratar de meterla como tornillo y poderlo hacer, ¿no? Porque en un ratito se va el paciente. Es decir, en un ratito el paciente puede evolucionar desfavorablemente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes lo practiquen, ¿no? Y definitivamente no van a tener ningún problema porque ustedes lo van a practicar, ¿sí? Entonces, acá, empezar la reanimación siempre con 20. Yo generalmente en la emergencia pediátrica empezamos con 20 y recién repetimos, ¿no? Siempre monitorizando al paciente, ¿no? Tengo que monitorizar las funciones vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sobre todo, ¿no? Y la oximetría, tengo que monitorizar a ese paciente antes de volver a repetir, ¿no? Traumatismos y la hemorragia concentrado de glóbulos rojos, ¿no? El hueso, ¿cómo se llama? Si hay un trauma en hueso, la hemoglobina sí se les va a caer bastante rápido, ¿no? En el shock cardiogénico, disminución miocárdica grave, acuérdense que en un paciente cardiópata no pueden ponerle los 20 mililitros por kilo de cloruro de sodio si está en un shock, por ejemplo, sino tienen que ponerle por lo menos solamente 10, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que el pecado no está en no saber, el pecado es ser imprudentes y indicar lo que yo no sé. ¿Sí? Ahora tenemos muchas facilidades
de tener la información a la mano, y tenemos nuestro celular, reviso, me voy al baño, reviso, ¿no? Reviso, pero lo que yo voy a indicar tiene que estar lo que dice la literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque después pueden tener problemas médico-legales. Entonces, yo lo reviso, si no sé, reviso rápido y actúo, ¿no? Entonces, ya debo de supervisar en estos tipos de pacientes la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Dice, ah, doctor, pero yo no tengo monitor, pero si puedes hacerlo, cada hora le tomas las funciones vitales hasta que llegue, como se llama, la ambulancia o el carro del vecino, pues, del único carro que hay en el pueblo donde les toque, ¿no? De repente, mientras tanto, ¿no? A mano, pero tienen que monitorizar al paciente, porque si no monitorizan y el paciente se muere camino donde ustedes, van a tener problemas, porque les van a entra a juicio. Sí, doctora, pero yo lo estaba llevando, no había nada. Sí, ¿qué hizo usted? ¿Dónde están los registros? Entonces, nosotros ahora estamos muy, muy expuestos, entonces tenemos que hacer lo que dice la literatura, lo que dice el libro, no lo que me contó la doctora Luna, me dijo que hiciera esto, no, lo que dice en la literatura, no es lo que le dijo la doctora Luna o lo que le dice el jefe de servicio, el jefe de la posta, no, es lo que dice en el libro, porque lo que dice en el libro es la única manera que ustedes se van a poder defender, ¿no? Ante cualquier tipo de juicio que puedan tener. Entonces empezamos, y hemos dicho que lo más probable en un shock no van a poder canalizar una vía, tienen que utilizar una vía intraósea, ¿no? Porque no es fácil canalizar la vía, entonces la vía intraósea todos tienen que irse sabiendo canalizar una vía a través de colocar vía endovenosa a través de una vía intraósea. Debo supervisar en el paciente la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de conciencia, la temperatura y la diuresis. ¿Sí? Debo de realizar reintervenciones frecuentes, realizar pruebas de laboratorio, ¿no? Para identificar la gravedad y etiología de shock, para evaluar la disfunción orgánica, para identificar las alteraciones metabólicas, para evaluar la respuesta al tratamiento. El tratamiento con fármacos vasoactivos, en el caso de shock, en caso que no haya respuesta al primer bolo, segundo bolo, ¿no? Podría agregar adrenalina, ¿no? Para corregir alteraciones metabólicas, y una vez que esté estabilizado el paciente, ¿no? Ustedes pueden trasladarlo, ¿no? En medidas adecuadas. Ojo, que siempre tengo que controlar el dolor y la ansiedad, ¿sí? El dolor, porque es humano controlar el dolor, ¿no? Y también el paciente con dolor va a estar más ansioso, la frecuencia cardíaca me va a subir, ¿no? Es decir, se puede descompensar solamente por dolor. Entonces y sobre todo porque por ser humanos, ¿no? Tenemos que calmar el dolor y la ansiedad. Entonces, y cuando no tenga, y yo tengo una duda, pues reviso, ¿no? Porque no van a consultar al especialista en el lugar donde estén, pero sí pueden revisar la literatura, ¿no? Que llevan. Ahora tienen el teléfono a la mano, entonces pueden utilizar cualquier guía. Administración de líquidos. Eso tengo que tener bastante cuidado con respecto al volumen, dependiendo del tipo de shock, ¿no? En el caso, siempre vamos a usar las soluciones cristaloides, ese cloruro de sodio, ¿no? Es lo más frecuente. Y en el shock hipovolémico, 20 mililitros por kilo por dosis. Si yo veo que el paciente no reacciona, ¿no? Yo puedo volver a repetir el bolo, ¿no? La frecuencia de administración más o menos de 5 a 10 minutos en un shock distributivo. También shock, tengo que darle volumen, ¿no? Igualito 20 mililitros por kilo de peso, ¿sí? Aproximadamente en 5 a 10 minutos. Y lo que sí tengo que tener cuidado en el paciente cardiogénico, porque ¿no? Cardiogénico tengo que darle menos volumen, entonces le doy la mitad, de 5 a 10 mililitros por kilo, el shock cardiogénico, y lo tengo que dar un poquito más espaciado, ¿no? Porque si no, puedo sobrecargarlo y en vez de mejorar, voy a empeorar el cuadro del paciente, ¿no? Eso es con respecto a la administración. Em, Con respecto al shock no hemorrágico, ya hemos mencionado los bolos. Si tienen coloide, no creo que tengan coloide, pero si estamos en emergencia pediátrica de Revalatis, si no mejora, puede ponerle coloide, ¿no?
Si el shock es hemorrágico, definitivamente voy a reponer probablemente con el paquete globular, ¿no? Previa toma de ver cuál es el grupo sanguíneo del paciente, ¿no? Antes de solicitarlo, tengo que pedir para transfundir los glóbulos rojos, ¿no? Y en voz hemorrágico el bolo es de 20 mililitros, ¿no? Es repetir 2 o 3 veces y bueno, definitivamente los glóbulos rojos, como ya mencioné, en el shock séptico, en shock anafiláctico y en el shock neurogénico, ¿no? Se debe de tratar, ¿cómo se llama? En el anafiláctico ya saben que la epinefrina es por vía intramuscular, no la ponemos por vía endovenosa, ¿no? Damos antihistamínicos, damos corticoides, damos volumen porque es shock, ¿no? Y en shock neurogénico, igualito volumen y vasopresores en el caso que se requiera. No, finalmente, shock neurogénico no hemos tenido solamente, sí hemos tenido shock anafilácticos, como ya me he mencionado, con fallecimientos y juicios de por medio, ¿no? Y shock séptico, bueno, todos los pacientitos actualmente que ingresan generalmente ingresan por shock séptico y los pacientes con problemas inmunológicos por cáncer también ingresan, también, ¿no? Nos hacen algunos de ellos shock sépticos por la misma enfermedad de fondo, ¿no? Ahí están los inotrópicos que se utilizan, ¿no? Los inhibidores de la fosfodiestasa y los vasopresores que utilizamos, en este caso sería la adrenalina. La adrenalina es la que utilizamos frecuentemente con buenos resultados sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Hola, Oh, claro, doctora. ya, Oh, claro. ya, chao chicos.